Vamos al capítulo 28 del libro de los Hechos. Aleluya. No concluimos con el capítulo 27 porque nos faltó la última parte, la parte del naufragio, perdón. El naufragio, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a leerlo ligeramente y luego entramos al capítulo 28. Pero ya sabemos en los versículos anteriores, ¿verdad? Del capítulo 27, la tormenta, el viaje de Pablo, aleluya, los peligros que amenazan, los presos que iban ahí, los soldados, aleluya, el capitán, en fin, todas las cosas. Luego dice el versículo 39, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, sin pudiesen nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincando quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Pablo era uno de esos presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Una de las palabras claves aquí es la palabra salvaron, se salvaron, aleluya, saliendo a tierra. La tierra es un lugar más o menos seguro, ¿verdad? Donde usted pone su pie y se siente usted confiado, aleluya, que aquella tierra o aquel piso no se va a mover, no va a colapsar, y usted juntamente con él, aleluya. Bueno, aquí estamos viendo, hermanos, el naufragio que hubo. Pablo, recuerdan cuando habla a los corintios, que habla de sus pruebas, sus afanes, aleluya, allá en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, si quieren leemos rápido esto, ¿verdad? Para que vean ustedes las cosas por las cuales el apóstol Pablo atraviesa, que en una forma u otra también simboliza, ¿verdad? O representa lo que usted y yo pasamos. Quizá no en una dimensión tan profunda, tan espesa, tan pesada como lo que experimentó Pablo, pero para nosotros, sin embargo, es fuerte a veces lo que pasamos. Allí en el capítulo 11 de 2 de Corintios, desde el versículo 22, dice: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. ¿Por qué? En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma?
y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aleluya. Bueno, ahí enumera Pablo algunas de las experiencias difíciles, amargas, aleluya, que él tuvo. Y acá en los Hechos de los Apóstoles estamos leyendo la historia, ¿verdad?, paso a paso de este viaje tan importante, tan memorable, que hace yendo a Roma. Y la ida a Roma no es algo que sea que Dios lo está empujando, obligando. Me gustan las palabras de Jesús cuando dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Aunque Pedro dice que por predeterminado consejo de Dios, Cristo fue al Calvario. Pero Cristo se dispuso voluntariamente a ir al Calvario. Lo tenemos prefigurado también en el sacrificio de Abraham que hizo de Isaac. Cuando Abraham ató a Isaac para ofrecerlo a Dios, deben entender que Isaac era un hombre ya anciano, de algunos 120, 25 años de edad. Por muy fuerte que tuviera, no tuviera la fuerza y la agilidad y la velocidad que tenía un joven de 20, 25 años de edad. ¿Qué es lo que tenía Isaac? Y cuando Abraham lo iba a atar, tenía que haberle dicho a Isaac allí en el momento, tú eres el cordero. Que debo ofrecer a Dios. E Isaac tiene que predisponerse voluntariamente para ser sacrificado. Y así también Pablo, al ir a Roma, diríamos, compelido e impelido por Dios. O sea, cuando alguien es compelido, es una fuerza externa que lo mueve, ¿verdad? Cuando es impelido, es una fuerza interna que lo mueve. Entonces había una fuerza externa de parte del Padre, de Dios, para empujar a Pablo a ir a Roma. Pero en él había un deseo también de ir a Roma y llevar el Evangelio. Así que no era algo como que Dios le torciera el brazo a Pablo contra la voluntad de Pablo, sino que Pablo unía su propia voluntad a la voluntad de Cristo para ir a Roma, sabiendo que allí iba a ser ofrecido. La primera palabra que me impresiona aquí en el capítulo 28 es la palabra estando ya a salvo. Esta palabra salvo la hallamos en el capítulo anterior, ahí en el versículo 20 del capítulo 27, en los últimos dos renglones, donde dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Podemos insertar una palabra que el Señor le da a Pablo en el versículo 24, donde dice, no temas. Es necesario, es menester, es obligatorio que comparezcas ante César. Y por este esfuerzo que tú haces de comparecer ante César y ante el peligro y ante la muerte, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo como un regalo.
como una recompensa. Y luego el versículo 31 dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Si los marineros no permanecen, sin la ayuda de aquellos adiestrados a manejar la barca, y conociendo la tempestad, la marea, el peligro, ni tú ni nadie se va a salvar. Nos hace ver cómo nosotros somos interdependientes unos de los otros. Nadie es una isla. Nadie puede salvarse a sí mismo. Aleluya. Dios nos ha hecho así para que no seamos arrogantes. Y luego acá en el versículo 44 del capítulo 27, donde ya leímos: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, o sea, usaron aquello, ¿verdad?, para salvarse, para poder, los que no sabían nadar, poder viajar en el agua. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo donde a tierra. Todos los 276 tripulantes que había allí se salvaron. Aleluya. Y luego en el versículo 1 del 28 dice: estando ya a salvos, estando ya lejos o fuera del peligro, libres, confiados y claro, tranquilos. La salvación trae tranquilidad, trae sosiego, quita los nervios, quita el temor, desaparece el peligro. No hay como estar en un terreno seguro, sólido, y es donde los nervios se aquietan y la inquietud y la intranquilidad desaparecen, viene la paz. Es lo que dice el salmista David también: me hizo sacar del lago de miseria, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Y luego, ¿qué? Puso canción en mi lengua, en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Cuando viene la salvación, cuando viene la liberación, cuando viene la respuesta a nuestra oración, hermanos, y esto creo yo que en alguna forma nos enseña a nosotros que vamos en una trayectoria, en un peregrinaje largo. Algunos de ustedes quizás tengan 1 año, 2 años, 5 años de conocer a Cristo, otros 10, 20 años, otros más tiempo. La Biblia dice que Dios no nos da más carga que la que podemos llevar. Dios no te va a atravesar en el mar tempestuoso si sabe que tú no puedes. Quizá te lleve a un charco solamente, quizá a una pequeña isla, antes de que puedas entrar en alta mar, donde hay grandes peligros y vientos huracanados. Y quiero decirles algo que admiro de algunos de ustedes y de otra gente que viene desde Venezuela, Colombia, Panamá, atravesando tanto peligro, donde hay tanto ladrón, tantos políticos corruptos. Hablando con el hermano Carlos Ochoa, y no solamente he hablado con él, con otros también, lo que han atravesado para llegar acá. Sé que no ha sido fácil. Los acaban de testimonio del hermano que me dio antier, hermano Carlos. Viene la esposa, viene el hijo, viene una sobrina con ellos, y venían 14 varones en ese viaje. En Panamá detuvieron a la familia del hermano Carlos, y a los otros, por alguna razón u otra, los dejaron ir
quizás le soltaron dinero, no recuerdo exactamente todos los detalles. La cuestión que ellos se fueron adelante. Al hijo lo golpearon, la esposa de él se lastimó la pierna, la rodilla, algo así. Amenazados, les quitaron todo lo que tenían. Uno de ellos traía $2,000, se los quitaron, los dejaron sin dinero ni para comer. Y luego preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué aquellos se salvaron? Y mira yo, salió en las noticias hasta en Europa, esos 14 que se fueron adelante se ahogaron todos. Los únicos que se salvaron, la familia de Carlos. Así que cuando viene el impedimento que parece que no podemos progresar, no podemos avanzar, es por algo. Creemos que no avanzamos, pero sí avanzamos. Creemos que estamos en peligro, pero Dios nos está salvando. Dios sabe por qué hace las cosas, nosotros las desconocemos, porque vemos solo lo que está, como le dijo el Señor al profeta Samuel. Ustedes juzgan lo que está delante de tus ojos, no saben más allá, pero Dios ve todas las cosas. Así que cuando hay impedimento en tu vida, cuando parece haber naufragio, cuando parece que no hay esperanza de nada, pon tu confianza en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. No estás solo. No des la vuelta, no desampares a Cristo, porque Él no te ha desamparado. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Vamos a hablar un poquito de esta isla de Malta, que está al sur de Italia. Está la isla de Sicilia, y al sur de Sicilia está la isla de Malta, que tiene de este a oeste unos 27 kilómetros, como unas 20 millas, y de norte a sur tiene como unos 14 kilómetros, unas 12 millas de ancho, y está como a una 60 millas de la costa de Sicilia. Tiene como 60 millas de circunferencia la isla de Malta, y hoy día se conoce como la bahía de San Pablo. Le dije que en esa isla, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron Josefo Stalin de Rusia, Winston Churchill de Inglaterra y Roosevelt de Estados Unidos para conferenciar. Allí creo que allí fue donde Josefo Stalin decidió acaparar lo que después se llamó la Unión Soviética. Todos esos países que ahora Putin está o quiere conquistar: Polonia, Ucrania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, en fin, todos esos países, Kazajstán, Afganistán, etcétera. Todos esos los conquistó, los acaparó la Rusia, y después se llamó la Unión Soviética. El 89, cuando vino Gorbachev, aquello se deshizo y esos países ya pudieron independizarse. Pero ahora este señor Putin, que algunos tanto admiran, oigo las noticias en español y en inglés, y en México lo están admirando como si fuera un dios. En hecho, escuché a al doctor Alducin, hablando antes de que comenzara la guerra de Ucrania, que este hombre era muy sabio y bueno, alabándolo. Ay, Señor, hasta dónde la prensa mentirosa influencia aún en la iglesia, en el ministerio, porque no se conoce la base, el trasfondo de lo que hay. Esta isla de Malta estaba estratégicamente ubicada para el comercio internacional. Por ahí pasaban las naves y hacían intercambio comercial. Y dice la palabra aquí, ¿verdad?, que los naturales eran los que vivían allí ya de tiempo, como aquí a los indios decimos que son indios, pero los indios vienen de la India.
Los que estaban aquí antes de que llegara el hombre blanco se les llama Native Americans, americanos nativos, porque eran los que estaban aquí antes, ¿verdad? Equivocadamente se les llama indios. Bueno, estos eran los naturales o bárbaros, es otra palabra que se usaba para denotar a esta gente de linaje, que eran de linaje de fenicio. Y se hablaba allí, ¿verdad?, un lenguaje africano. En el tiempo que estamos hablando, recordemos que la cultura griega se había esparcido, hermanos, por todos esos lugares, ¿verdad? Debemos saber que Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno, así le apodaron, conquistó al oriente de Grecia, llegó hasta la India. En 10 años hizo esas conquistas. Tenía 23 años cuando él subió al poder, cuando su padre Filipo fue asesinado. Y en esa conquista de estos países él esparció la cultura griega. Y precisamente el griego, el lenguaje griego se esparció por todos esos lugares. Cualquier persona educada, sofisticada, hermanos, hablaba el griego. Si no hablabas el griego, no estabas al corriente de la sociedad elevada, ¿verdad? Era muy importante, hermanos, conocer el idioma. Bueno, estos que estaban allí, sin embargo, tenían unas virtudes sobresalientes que vamos a notar. Dice, nos trataron con no poca humanidad. O sea, nos trataron cordialmente, como si fueran cristianos, como si fueran creyentes, no siéndolo. Eran idólatras, eran paganos. Pero como Dios tocó el corazón de ellos y la nobleza de ellos que Dios usó. Sabe Dios dónde debía aterrizar Pablo y la gente que iban en aquella embarcación para recibir algún refugio, alimentación, ¿verdad? Cuidado, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Note usted que la tormenta no había terminado del todo. Estaba lloviendo todavía, era como en el mes de octubre, estaba, hermanos, frío, y usted sabe lo que es sufrir el frío, quizá con escasez de ropa y lluvia. ¿Cómo se pone aquello? Imposible, ¿verdad? Allí no necesariamente había hoteles, ¿verdad?, de 5 estrellas. Ok. Estos allí los recibieron, hermanos. A Pablo lo perseguían su propio pueblo, los judíos, y estos paganos lo recibieron, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles calor, ofreciéndoles hospedaje. Aleluya. Y luego sucede algo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita, hermanos? Comentario, ayúdenme. Esta gente no sabían quiénes habían aterrizado, quiénes habían llegado ahí. Los naturales de allí, los bárbaros estos, fenicios, no sabían quiénes eran la tripulación, pero sabían que allí había presos, y Pablo era uno de ellos. ¿Y cómo dar Pablo una impresión diferente? Usemos nuestra imaginación para ver las circunstancias. Pablo llega allí como un preso, no como un predicador, no como un apóstol. Era apóstol en otros lugares. Allí era un preso, un criminal, un felón, ¿ok?, que merece la muerte. Estos hombres no saben quiénes son, pero quiero que vean la nobleza del corazón de esta gente. Mire, hermano, hay gente que no conoce a Cristo,
pero son a veces más nobles que los mismos cristianos. Recuerdo, yo venía de California en 1971 con mi esposa y mis 3 niños. Mi esposa estaba encinta del 4º niño, que nació ese mismo año aquí en Houston, porque yo vine de California, vivía en Michigan, nos fuimos a Michigan e inmediatamente nos trasladamos aquí a Houston. Y aquí nació mi hijo David, que ahora en diciembre ya va a cumplir 53 años. Era el menor de los 4 hijos que tenía. Mi esposa estaba encinta de ese niño. Llegamos en la noche allá cerca de Las Cruces, Nuevo México, y yo llegué sin dinero. Había dado una campaña al aire libre en un parque allá en Los Ángeles, California, amenazado por la policía de que si tenía esos servicios me iban a encerrar. Bueno, haz tu trabajo, le dije, yo voy a hacer el mío. Nunca apareció la policía, nunca llegó. Estuve ahí toda una semana. Y terminada la campaña, quedé sin dinero. Apenas llegué cerca del Paso, ¿verdad? Está Las Cruces a 40 millas, 45 millas por ahí, cerca del Paso, Texas. Está Las Cruces, Nuevo México. Y por ahí cerca hay un pueblito pequeño, un ranchito ahí que se llama Canutillo. Y ahí tenía yo un amigo que era pastor. Bueno, yo creía que era amigo. Hay unos que son conocidos solamente. El hecho de que alguien coma contigo, beba café contigo, no quiere decir que es amigo, porque es un conocido. El hecho que sea hermano en Cristo o colega no quiere decir que es amigo. Puede ser hermano en Cristo, puede ser ministro, predicador, es mi colega, pero no es mi hermano, no es amigo. Porque llegando yo allí sin dinero no podía avanzar más. Le dije, hermano, necesito que me ayudes, voy para Lubbock. Era 300 y pico de millas. Necesitaba con menos de 2 tanques de gas. Yo llegaba allí, porque en ese tiempo con 5 o 6 dólares llenabas el tanque de la gasolina. Dijo, no te puedo ayudar. Era de noche, llegué después del servicio. Sí que tenían que ser, no recuerdo la hora, tenía que ser fácil a 9:30, 10 de la noche. Voy yo con mi familia, llego a una iglesia donde supuestamente debe haber algo de refugio. Si no quieres ayudar al borracho, al tecato, la prostituta, a un siervo de Dios, por muy mal siervo que sea yo, como quiera soy siervo de Dios. Y traigo a mi familia, y se negó a ayudarme. No puedo y no puedo y no puedo. Ni siquiera hizo el esfuerzo para hablar con 2 o 3 hermanos. Hermano, no trae 2 o 3 dólares. Ni me preguntó cuánto necesitan. Sencillamente no puedo. Afortunadamente un hermano me dijo, hermano, váyase para la casa conmigo. Y lo seguí. Dijo, aquí quédese, hermano. Dijo, ¿cuánto necesita para llegar allá? 10 dólares, le dije. Recuerdo como si ahorita fuera, hermano. Hay cosas que a mí no se me olvidan. Pasan décadas y no se me olvidan. Le dije, necesito 10 dólares. Oh, no, 10 dólares aquí están, hermano. A veces cuando necesitas ayuda no la recibes. Otros te ayudan. Dios ha hecho milagros muchas veces. He recibido ayuda de hermanos, de amigos y aún de gente que no es creyente. Pero no todos son así, ¿verdad? Solamente no nos estamos quejando. Solamente estoy comparando la nobleza de esta gente que no conocía a Pablo a unos que estamos en la iglesia y que no tenemos sensibilidad para compadecernos de alguien. Bueno, la gente ahí está pidiendo dinero, yo les doy 2 o 3 dólares algo, les he comprado comida, que son 8 o 10 dólares, lo que sea, hombre. ¿Qué es eso? Eso no es nada, hermano. El dinero va y viene, el dinero es papel, hermano. Guárdelo, cuídelo, pero no se enamore de él. ¿Está entendiendo? Porque usted comete pecado, no se enamore de él. Si se trata de hacer algo por alguien, especialmente por un siervo de Dios, por la iglesia, hágalo en el nombre
nombre de Cristo. Amén. Estos hombres hicieron y no se dieron cuenta de lo que ellos hicieron. No se dieron cuenta a quién estaban recibiendo. ¿Qué dice la palabra? Déjeme leerle, mire. En Gálatas, bueno, para ir en orden, vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, aleluya. Porque quiero enfatizar, hermanos, algo que creo les puede servir a ustedes. Ustedes tienen un pastor aquí, un siervo de Dios. Y la Biblia nos habla de que nosotros debemos velar por aquellos que nos dan la palabra. Yo no lo estoy diciendo por mí, yo trabajo secularmente, no siempre hay trabajo, pero cuando hay trabajo, Dios me bendice, me suple, me ayuda. Pero ustedes tienen un pastor aquí. Y quiero leerles lo que dice la palabra de Dios. En capítulo 8, 2 de Corintios, escribe Pablo a los hermanos de Corintio: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, necesitada. Había sido perseguida y sin embargo fueron grandemente generosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, fíjese la petición de estos hermanos, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo allí? Pablo no quería aceptar la ofrenda de estos hermanos viendo su pobreza, los hermanos de Macedonia. Él no quería aceptar la ofrenda que estaban enviando o estaban para enviar a Jerusalén, porque Pablo veía su miseria, su pobreza, y estos hermanos le rogaron a Pablo que les permitieran dar. Ahora hay que rogarle a la gente para que dé. No, pero estos hermanos, todo lo contrario, ellos le rogaron a Pablo. Queremos participar nosotros, queremos hacer algo por esos hermanos, queremos dar, queremos ofrendar. Es fácil ofrendar cuando hay, hermanos. No es fácil ofrendar cuando estamos apenas. Amén. Pero esa es la lección que la Biblia nos da. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron al Señor y se dieron a nosotros. O sea, se presentaron, hermano, aquí estamos para servir, aquí estamos para ayudar. Qué bonito cuando el pastor, cuando la iglesia puede depender de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestro dinero. Yo les pudiera contar muchas cosas, hermanos, por qué la iglesia a veces no avanza, por qué no crece, por qué las almas se pierden. A veces es por nosotros. A veces llega un buen pastor a una iglesia, un buen pastor, un hombre que ora, que ayuna, que busca a Dios, y la iglesia, hermanos, no hace nada. Qué triste, qué tacañez, qué mezquindad, qué miseria de gente que debe estar agradecida de que Cristo los salvó y los perdonó y les da la vida eterna. Mire el capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si no segamos aquí en la tierra, vamos a segar allá en el cielo, hermano. Cada uno dé
como propuso en su corazón. Debemos de proponer, yo quiero hacer esto. Determinar, pensar cuánto puedo yo dar. ¿Cuál es la necesidad? Yo me responsabilizo. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios recompensa, hermanos, Dios da, Dios nos ayuda. Quizá no con dinero, quizá sí con dinero, pero si aún no fuera con dinero, Dios hace muchos milagros. Les di el testimonio el otro día del hermano Ochoa, que le habían dado ese dinero, ¿recuerdan? Les digo. Ahora el testimonio que les estoy dando de cómo su vida, la vida de su familia fue salva. ¿Ve usted cómo Dios recompensa? Yo les puedo dar testimonios personales, hermanos, de lo que Dios ha hecho en mi vida. En Gálatas 6:6, aleluya, es lo que sigue, el libro que sigue de Corintios. Gálatas 6:6 dice así: dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué más? No nos cansemos pues de hacer bien o el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no hubiéramos desmayado, dice otra versión. Así que si nosotros persistimos y persistimos y persistimos, hermano, en ayudar, en sembrar, en dar, en colaborar, en ser generosos, no esperemos la recompensa de aquel a quien nosotros le hacemos el bien. El que nos va a recompensar es el Señor, hermanos, tanto aquí como allá. ¿Ok? Y luego en Hebreos capítulo 6, aleluya, estoy un versículo que el Señor me dio a mí cuando mi hijo fue atropellado por un carro y le querían cortar la pierna, creo que es la pierna derecha y el pie izquierdo, y Dios me dio esta palabra. Capítulo 6 y versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, continúas sirviendo al cuerpo de Cristo Jesús. Cada vez, hermanos, que usted haga esto, créamelo, que Dios no se va a olvidar de usted, de sus problemas, de sus necesidades, de su familia. Y cuando usted tenga nietos, esos nietos usted los va a amar y van a estar cerca de su corazón, y usted va a ver la bendición aún en sus nietos y bisnietos. ¿Me hago claro? Eso es parte de su familia. Así que, hermanos, digo esto por lo que estamos leyendo acá en el libro de los Hechos, que estos naturales de Malta recibieron a Pablo y a toda aquella gente. Aleluya. ¿Y qué más sucedió? Mire lo que dice en versículo 3, capítulo 28 de Hechos, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Si viene preso, ha cometido el crimen más grande.
va a pagar vida por vida. Mató a alguien y ahora la víbora lo alcanza para matarlo. La justicia divina, qué fácil es la mente humana, qué rápida no somos nosotros para juzgar. Aleluya. Escapado del mar, la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios de criminal. Lo calificaron a un dios, le dieron divinidad, luego, si no lo mató a la serpiente, tiene que ser Dios este hombre. Lo que es la superstición, ¿verdad? Lo que es la mentira, lo que es, hermanos, la idolatría, juzgar mal. Denme algún comentario, hermanos. Ayúdenme, predíquenme a mí, sí, hermano. No, estaba hablando, ¿no?, de esta gente, cómo recibieron a Pablo. Y vemos, ¿no?, que Pablo dice en Romanos que la ley de Dios está escrita en el corazón de uno. El ser humano que no ha escuchado el Evangelio, ellos sabían que hacer bien era algo bueno, ¿no? Y vemos ahí lo bondadosos que ellos fueron. Pero al mismo tiempo miramos, ¿no?, el pecado de la persona que después lo quisieron idolatrar, diciendo, no, este hombre es un Dios. Ya vemos ahí, va así como el Señor. Pero el Señor en su gracia no le lleva a Pablo, y por supuesto Pablo les ha predicado a Cristo. Les ha predicado a Cristo y sí. No sé, vemos más adelante que Pablo también hizo milagros ahí, sanó a algunos de ellos. Y que pues a través de eso tal vez a muchos de ellos tal vez fueron salvos. El Señor en su gracia les llevó el Evangelio también. ¿Hay otro comentario? Amén, hermano, me impresiona mucho las experiencias de este apóstol Pablo, hermano. Como cuando Dios le daba una palabra, él la tomaba en serio y creía que no importa lo que pasara, Dios iba a cumplir esa palabra. Como el Señor le habló que era necesario que se presentase en Roma. Y bueno, comenzó, vamos a decir, ese viaje, pero nadie sabía lo que iba a ocurrir en el camino. Y nos damos cuenta por los escritos de Lucas, porque él era el que iba relatando, escribiendo ahí como compañero de Pablo y como historiador también. Y él iba escribiendo y anotando las experiencias que iban teniendo en esa travesía. Pero me llama mucho la atención, ¿verdad?, cómo el enemigo se opuso a través de ese naufragio para impedir que Pablo fuera a Roma y predicara el Evangelio. Pero por otro lado sabemos que también Dios permite que el enemigo haga ciertas cosas para él glorificarse. De seguro que Satanás fue a Dios y pidió a Pablo para destruirlo o para tentarlo, para probarlo. Pero como Dios conocía quién era Pablo, pues aceptó el desafío, ¿verdad? Amén. Y Pablo, en obediencia, sabiendo que iba dentro de la voluntad de Dios, hermano, cuando sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, no importa lo que suceda, vamos a tener el apoyo y el respaldo de Dios. Y si Dios lo dijo, va a suceder. Es necesario que comparezcas ante el emperador, que vayas a Roma y prediques allí mi palabra. Y Pablo creyó y zarpó y fue en ese viaje. Y aunque hubo un gran naufragio, que dice ahí 2 semanas, 14, 15 días, hermano, estar en alta mar, como ya lo leyó el hermano en 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 10, que él está relatando sus experiencias, y una de ellas es esta, ¿verdad? Que estuvo en alta mar en un gran naufragio, a punto de perder la vida, pero no iba solo. Dice que eran 276 personas. Pero mire la bondad de Dios, que si Él permite alguna cosa es porque Él quiere glorificarse. Pablo se mantuvo fiel y firme en esa palabra que el Señor le dio, la creyó. Y ahora dice que el Señor se le aparece otra vez y le dice: ten ánimo, Pablo, porque nadie va a perecer.
ni un pelo de la cabeza de nadie va a perecer, y todos los que van contigo te los voy a dar para que les hables mi palabra, para que a través de ti ellos conozcan que el Dios tuyo es el Dios verdadero, el soberano, que tiene control de los vientos, de la tempestad, de los elementos, del agua y de todo. Oiga, hermano, un solo hombre animando a 276 personas en esas circunstancias. Por eso vemos que cuando estaba en Roma, en Romanos capítulo 8, verso 28, él escribe, y sabemos que los que amamos a Dios, todo lo que nos suceda, como a mí en el naufragio, va a redundar, o Dios lo va a usar para el bien. Y él está hablando de sus experiencias, hermano. Y lo que me impacta de este hombre, de Pablo, es que él nunca se rindió ni se dio por vencido, mantuvo su fe, y cuando ya, ¿verdad?, salieron a tierra, llegaron a tierra, se cumplió lo que él les dijo a todos, hermanos. Pero lo que me impacta aquí es cómo lo recibieron. Dios usando a los naturales de esa isla, usándolos con mucha humanidad, con mucha amabilidad, con cariño y ternura, para hospedarlos, para ayudarlos, para darles albergue, para darles comida. Ese es el amor natural en la persona que Dios ha puesto en la humanidad. Hablamos de amor ágape divino, del amor natural que hay en las personas, que es sentimiento benévolo, ¿verdad? Y como usted ya lo dijo, que hay amados cristianos que son más duros que una piedra, pero hay inconversos que son más humanitarios que ciertos llamados cristianos hipócritas, sinvergüenza, que prácticamente con los hechos lo están negando. El hecho de que digan que son cristianos y no muestran amor, eso lo delata, ¿verdad? Mientras que hay gente inconversa que tiene ese sentimiento noble de humanidad, y si tú les pides prestado, te prestan. Si les pides un rey, te lo dan. Si les pides un favor, te lo hacen. Y esto, hermano, es una vergüenza para aquellos que dicen que tienen el amor de Dios, pero no lo muestran. Y aquí miramos eso, hermano. Y también el trato que estos inconversos le dan. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas, sino que Él miró lo que estos isleños de Malta le mostraron a Pablo y a todos los que iban con él: cariño y ternura, hospedaje, ayuda y apoyo. Ellos sembraron, por así decirlo, amor en ellos, y ahora van a recibir una gran recompensa. Dios se va a manifestar a través de Pablo, va a hacer milagros. Con lo de la serpiente, ¿verdad? Me llama la atención lo que dice el Marcos. Dice: tomarán en las manos serpientes y no les dañará. Y aquí se está cumpliendo eso literalmente, hermano. Porque ahí está hablando literalmente también. Y si bebieren cosas mortíferas o dañinas, venenosas, no les hará daño. Y Pablo, ¿verdad?, pensó que era un pedazo de madera y era una víbora, hermano. Y todos sabían que ese tipo de víbora hinchaba y mataba de inmediato a la persona. Pero mire, se cumplió lo que dice en Marcos 16, 15, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen en mí. Tomarán en la mano serpiente y no les dañará. Ahí se cumplió al pie de la palabra, como está escrito, ¿verdad? Y ellos estaban esperando que muriera, ¿verdad? Muchos están esperando a que uno fracase, a que uno, ¿verdad?, que es derrotado. Pero Dios lo cambia todo. En lugar de muerte o destrucción, de desaparición, Dios nos hace surgir de entre las cenizas para taparle la boca al enemigo, al adversario, y nos levanta. Y lo que ellos pensaban que iba a terminar, Dios lo hizo florecer, ¿verdad? Fructificar. Y es lo que vemos aquí, hermano, cómo Dios honra a los que le honran. Y ese fue un gran testimonio para ellos. Y después de tildarlo de homicida, cambiaron su perspectiva y dijeron: este es un Dios. Y si es un Dios, va a hacer milagros. Y bueno, hermano, sucedió que
Dios lo tenía todo preparado. ¿Por qué llegar a esa isla? Porque el padre de Publio, ¿verdad?, estaba enfermo. Y al mirar ellos el milagro con la víbora, dijo, no, pues este no puede hacer solamente eso, puede hacer más cosas grandes, ¿verdad? Y luego lo llamaron y lo llevaron, y dice que oró por el padre de Publio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ya saben, hermano, está impactante esta historia, este testimonio de Pablo. Eso me motiva, me anima, me alienta, y todo lo que escuchen esta enseñanza, hermano, creo que va a ser de grande bendición para compararnos con Pablo, para ver a dónde le llegamos, si a los tobillos, a la rodilla o a la cintura, o qué es lo que vamos a hacer cuando estemos pasando por una situación así. Es bueno, ¿verdad?, aprender de las experiencias de otros, hermano. Gracias y bendiciones. Amén, amén. ¿Hay algún comentario más? ¿Pregunta? Miren, hermano, hay por lo menos 3 ocasiones donde Satanás usa las circunstancias para querer destruir a Pablo. Gracias, Señor. Para querer destruir a Pablo. Primeramente, los soldados sugirieron matar a los presos, de los cuales Pablo era uno de ellos. Pablo era preso. Y sugirieron matarlos. ¿Por qué matarlos? Porque si se escapaban, ellos iban a ser responsables porque aquellos se escaparon. ¿Estás entendiendo? Si te escapa un preso, tú vas a pagar por él. Significa, como piensan en algunos países, que tú lo dejaste ir, tomaste soborno y por eso lo dejaste ir, y ahora tú vas a pagar la vida de aquel, ¿verdad? Bueno, esa es una vez. La otra es el viento huracanado. Ahora, no dice la Biblia que Satanás levantó ese viento. En el caso cuando Jesús iba con los discípulos y que Jesús le habló a la tempestad y le dijo, calla, enmudece. Ahí vemos claramente que el Señor está hablando a Satanás, quien había levantado aquella tormenta para hundir a Jesús y a los discípulos en el mar. Pero en este caso no estamos viendo necesariamente que Satanás haya levantado aquel huracán. Posiblemente él, en alguna forma, Satanás se metió en eso, o por lo menos lo usó, pero sí el intento, ¿verdad?, era que Pablo quedara allí en el mar. Y la otra vez la vemos aquí, cuando esta víbora muerde a Pablo. Que se muera Pablo, que se acabe Pablo, que no llegue a Roma, que no lleve el evangelio allá. Y una y otra vez el Señor cómo lo libra a él. Las lecciones que la Biblia nos da, ¿no? Cada detalle, cada cosa, cada incidente que narra la Biblia es por alguna razón. Tenemos mucho que aprender en eso. Ahora, el hermano citó bien, ¿verdad?, Marcos 16. Ya voy a terminar, pero quiero que veamos ayer en Romanos, que es el libro que sigue de los Hechos, Romanos capítulo 2. Quiero que vean algo, porque estudiando el carácter de esta gente que obra humanitariamente a favor de Pablo y de la gente que llegó allí, pudieran haber sido caníbales, salvajes, y matarlos, comérselos, etcétera, o robarlos, si es que traían algo. Pues ya no traían nada, lo habían perdido todo, ¿verdad? Posiblemente por eso el Señor lo hizo, que perdieran todo allí para que no hubiera codicia de nada. Pero quiero que vea esto, porque Pablo habla aquí en Romanos capítulo 2, el versículo 12, nos habla de aquellos que no han oído el evangelio, que no conocen la ley de Moisés. Aleluya. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
O sea que sin ley, con ley y sin ley, como quiera, si has pecado vas a ser juzgado. Ok, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ahora, pero hay quienes no han oído la ley. Los gentiles no tenían la ley. Es como hoy en día, vamos a decir, ok, ¿y qué de aquellos que no han oído el evangelio? No han oído de Cristo, ¿qué de ellos? ¿Cómo los va a juzgar Dios? No aceptaron a Cristo como su Salvador porque no oyeron de Él. Pero tampoco lo rechazaron. ¿Ok? Tampoco lo rechazaron. Ahora Jesús hace alusión a ello cuando habla, ¿verdad?, de los de Sodoma y Gomorra, que en aquel día, en el día del juicio, se levantarán y condenarán a estos. Porque si hubieran sido hechas las maravillas que entre vosotros han sido hechos, en saco y cilicio se habían arrepentido. Ahora, miren lo que dice. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, instintivamente, por un instinto divino, por un instinto natural, por un instinto moral, pudiéramos decir, hacen lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, o sea, la ley escrita de Moisés, son ley para sí mismos. O sea, ellos se restringen porque su conciencia les habla, les redarguye. ¿Me está entendiendo? Dios a todo ser humano le ha dado una conciencia, excepto al animal, a la bestia. Pero tú tienes conciencia, yo tengo conciencia, y esa conciencia es la voz del Espíritu que te habla, que te redarguye, que te corrige. Amén. Es lo que está diciendo. Pues versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita, donde en sus corazones. No la tienen en un rollo o en un libro, pero está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Ahí está la conciencia, la voz del Espíritu, y el razonamiento, que es la voz del alma. Trabajando el alma y el Espíritu, Dios utiliza para corregir al hombre, para redarguirlo, para concientizarlo, etc. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los corazones conforme a mi evangelio. Dios juzgará. Tú no, ni yo. A mí me han dicho, hermano, y fulano se iría al infierno. Oye, espérate. El Señor no me ha dicho que me siente a su lado y que le ayude a juzgar las almas. Ok, esos trabajos se le pertenece a Cristo. Ni quiero ese trabajo yo. ¿Me entiendes? Yo no lo quiero. Soy muy ignorante para yo juzgar. El único que conoce los secretos del corazón del hombre es el Señor. El juicio de Dios es justo. Ok, entonces entendemos por lo que dice Pablo aquí. Y eso es lo que tenían esta gente de Malta. Sus conciencias les hablan y su razonamiento los hacen recapacitar. Estos no son animales, no son bestias, son seres humanos como nosotros. Tienen frío, tienen hambre, vienen de un largo viaje, están temblando de frío. Hay que ayudarlos. Pero usted no se necesita necesariamente el evangelio por escrito, la palabra por escrita, para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? Cuando alguien me dice que un muchacho de 14, de 16 años mata a alguien y que no sabe lo que está haciendo, como estos dos muchachos, no recuerdo dónde venían, mataron a una niña de 12 años aquí en Houston. Mi hijo conocía a la madre de esa niña. Esa niña tiene que haber gritado, haber llorado, haber pateado.
tratando de librarse, ¿no te habla la conciencia de que estás haciendo mal? Una cosa es un error pequeño, pero otra cosa es una muerte. Ok, no me diga que no saben lo que están haciendo. No, sí saben lo que están haciendo. Endureces tu corazón, y a menos que te arrepientas, Dios tenga misericordia de tu alma. Seas joven, seas adulto, sabe lo que estás haciendo. Son lecciones, hermanos, que nosotros podemos aprender. Aleluya. Y luego vemos aquí, hermanos, como mencionó el pastor, ¿verdad?, de la sanidad que se llevó a cabo con el padre de Publio, que estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y Pablo, orando por él, imponiéndole las manos, le sanó. No dice que Cristo le sanó, aunque fue Cristo, claro, pero dice que Pablo le sanó. Pablo tenía la autoridad de Cristo para sanar enfermos. Ok, Cristo le dio esa autoridad a Pablo, a los apóstoles. Id ustedes y hagan esto y hagan lo otro. Yo les doy autoridad sobre serpientes, sobre enfermedades, sobre esto, sobre el otro. Y Pablo obedeció a ello. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Ok, aquí no había ningún medio de comunicación, sino solamente el testimonio personal. Los cuales también honraron con muchas atenciones, nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, salimos de ahí, nos cargaron de las cosas necesarias. Aleluya. Gratitud. Amén. Gratitud. Gloria al nombre de Dios. Todo lo que Dios hace, hermanos, redunda en bendición. Yo quisiera tener el don que tenía Pablo. Lo he pedido, créanmelo. Lo anhelo, lo codicio, lo deseo ardientemente. Un día quizá el Señor me lo dé. No está en mí, está en Él, ¿verdad? Sí, hemos orado por enfermos y han sanado, pero no muchos, algunos. Gloria a Dios, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Lo que no se hace a través de los milagros, se hace a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Vamos a orar en este momento.